¿Cómo están, estimados estudiantes? Bienvenidos a nuestro curso de física. Muy bien, jóvenes, vamos a compartir la reflexión bíblica de hoy. Nos dice que tu fe sea más fuerte que tus miedos, ¿no? Esto lo encontramos en Mateo 14:27, ¿no? Debemos de equilibrar los sentimientos y nuestra inteligencia, nuestros pensamientos, ¿verdad? Deben estar en armonía, ¿no? Luego comparto también este mensaje que dice, la fuerza estará siempre en aquel que se atreva a creer, aún en la adversidad. Bueno, nos hace referencia a que si estamos de repente en desventaja, si estamos como dicen, adversidad, ¿no? Tenemos que creer siempre en nosotros mismos, ¿no? Y también creer en Dios, ¿no? Sabemos que con la ayuda de Dios vamos a lograr nuestros objetivos, ¿listo? Bien, jóvenes, el tema que vamos a trabajar en esta oportunidad es física y medición, ¿listo? Bien, primeramente, para hablar de física y medición, necesitamos conocer qué es magnitud física. A ver, yo pregunto, ¿qué será magnitud física? Pues tenemos idea, ¿no? La magnitud física es todo aquello que se puede medir, ¿ya? De todo este concepto, vamos a subrayar esto. Todo aquello que se puede medir. A eso le llamamos magnitud física. Todo aquello que se puede medir, ¿ya? ¿Listo? Luego, acotando ello, dice, para medir, ¿no? ¿Qué necesitamos? Una unidad de medida, patrón convencionalmente establecido. ¿Listo? Ahora, miren, lo que quiero resaltar aquí en magnitud física es todo aquello que se puede medir y hablemos de unidad. A ver, yo sé que en matemática unidad significa el número uno, ¿verdad? Eso es en matemática, ¿no? Pero en física vamos a llamar a unidad al patrón de medida, ¿ya? Por ejemplo, si queremos medir la distancia, ¿cuál es la unidad? La distancia será el metro, ¿verdad? ¿Listo? Si quiero de repente comprar, bueno, determinada masa, la unidad va a ser, kilogramos, puede ser también, gramos, ¿no? Entonces, a eso le llamamos unidad, ¿ya? Unidad, entonces, se conoce como el patrón de medida, el cual se está estableciendo, ¿listo? Ahora, las magnitudes físicas se clasifican en dos, ¿ya? Se clasifican según su origen y según su naturaleza. Primeramente vamos a ver el origen, ¿ya? Según su origen, ¿cómo se clasifican las magnitudes? Eh, Según su origen, ya mencionado, se clasifica en magnitudes fundamentales y en magnitudes derivadas. ¿Listo? Ahora tenemos que conocer qué son magnitudes fundamentales. Ya, las magnitudes fundamentales son aquellas magnitudes independientes, ¿no? Que son básicas, ¿ya? Son las legendarias prácticamente, vamos a decirles. Son magnitudes legendarias que no dependen de nadie, ¿listo? En la cual son siete, vamos a conocerlas. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Esto debemos de conocerlo, esto es lo que tenemos que estudiar, jóvenes. ¿Ya? Tenemos que saber al derecho y al revés estas siete magnitudes, ¿ya? Las fundamentales. A ver, ¿cuáles son las unidades en el sistema internacional? ¿Ya? ¿En qué debemos de medir la longitud? Nos dicen, ¿no? Debemos de medir a nivel internacional en metro. En la masa se debe medir en kilogramos, ¿ya? El tiempo en segundos, Kelvin aquí, intensidad de corriente eléctrica en ampere, intensidad luminosa candela, perdón, y cantidad de sustancia en mol. Ahora, cada uno de estos tiene su simbología, su símbolo, ¿no? Por ejemplo, el metro se simboliza con la letra M minúscula, kilogramo con la letra, bueno, con las letras KG, segundo con la letra S, Kelvin con la K mayúscula. ¿Por qué mayúscula? Porque mayúscula se refiere a que lo ha patentado un científico. ¿Ya? Cuando veas mayúscula quiere decir que ha sido realizado por un científico. En este caso, Kelvin es un científico. Ampere es otro científico, por eso lo ponen en mayúscula. CD, ¿ya? Candela, aquí no tenemos científico, ¿verdad? Y mol, mol también. ¿Listo, jóvenes? Entonces, de esa manera podemos eh, simbolizar las magnitudes fundamentales. Ahora vamos a ver, jóvenes, las magnitudes derivadas, ¿ya? ¿Cuáles son las magnitudes derivadas? Ya, a ver, primeramente quiero hacer uso, bueno, vamos de un ejemplo, ¿ya? A ver, imaginemos que la longitud, que es fundamental, ¿ya? Va a multiplicarse con otra longitud, que también es fundamental. A raíz de esto te va a salir L por L, ¿no? Longitud por longitud te va a salir longitud al cuadrado, ¿no? Ahora, la longitud al cuadrado se conoce como área, ¿ya? Todo lo que sea longitud al cuadrado se conoce como área. A ver, profe, ¿cómo así? Ya, la longitud sabe que se debe medir en metros, m de metros. La otra longitud también en metros,
Al multiplicarla me va a quedar m cuadrado. Entonces m cuadrado es la unidad de área. ¿Listo? Entonces, ¿a qué le llamamos magnitudes derivadas? Las magnitudes derivadas son las mezclas, ¿no?, de estas mismas, de las fundamentales. Dependen de las fundamentales las derivadas. Gracias a estas se han generado las derivadas. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se le llama magnitudes derivadas? Nos dice, son aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales, ¿no? Nos da la idea de que dependen de las fundamentales. ¿Ya? Las magnitudes derivadas son aquellas que se han hecho a partir de las fundamentales, de la mezcla de fundamentales. Espero que esté clarísimo. A ver, ¿cuáles son? Bueno, vamos a mencionarlas. En realidad hay muchas, no son todas, ¿eh? Miren, acá tenemos solamente unas cuantas. En realidad hay bastantes, ¿ya, jóvenes? Entonces vamos a mencionar las más fundamentales, perdón, las más importantes. Superficie, por ejemplo. La superficie es una magnitud derivada. Tenemos el volumen, tenemos la densidad, velocidad, aceleración, fuerza, presión, trabajo, energía. Bueno, en este caso hasta potencia, ¿no? Bueno, unidades en el sistema internacional. Debemos de conocer que la superficie quiere decir área, ¿ya, chicos? Superficie o área es sinónimo. Entonces la superficie se debe medir en metro cuadrado, su símbolo m cuadrado. El volumen, metro cúbico y su símbolo m al cubo. Densidad, kilogramo por metro cúbico. Aquí tenemos el símbolo kilogramo sobre metro cúbico. ¿Listo? Velocidad, metro por segundo. Aquí metro sobre segundo. ¿Listo? Metro por segundo al cuadrado, metro sobre segundo al cuadrado. Newton, ¿ya? Aquí tenemos un científico, miren, en el mayúscula. Newton es un científico. Pascal, su símbolo es Pa, ¿no? Entonces aquí tenemos otro científico. Acuérdate que Pascal tiene que ver con presión, ¿ya? La unidad de presión es el Pascal y su símbolo es Pa. Así, Pascal, es un científico. J mayúscula, acá tenemos J mayúscula, es otro científico. ¿Cómo se llama? Joule. ¿Y qué es Joule? ¿Qué magnitud representa? Trabajo y energía. Aquí tenemos la letra W. La letra W, ¿ya? También tenemos otro científico, ¿ya?, en el cual se apellida Watt. ¿Y a quién representa Watt? La unidad de Watt, a la magnitud que se llama potencia. ¿Listo? Entonces, si yo digo watts, estoy hablando de potencia. Si digo metro cuadrado, estoy hablando de superficie. Si digo kilogramos sobre metro cúbico, estoy hablando de densidad. Si digo metros sobre segundo al cuadrado, estoy hablando de aceleración. Si digo newton, ¿no? Newton, estoy hablando de fuerza. Todo lo que sea fuerza se debe medir en newton. Listo, jóvenes. Espero que esa parte esté claro. A ver, vamos a ver. Hemos clasificado hace un momento según su origen, ¿ya? Ahora vamos a clasificar según su naturaleza. Las magnitudes, según su naturaleza, se clasifican en dos también. Vamos a clasificarlas como magnitudes vectoriales y escalares, ¿ya? Vectoriales y escalares. Bueno, son completamente diferentes, ¿ya, jóvenes? Miren, por favor, yo quiero que ustedes entiendan muy bien esto. A ver, veamos. Las magnitudes vectoriales son aquellas que necesitan una dirección, ¿ya? Mientras que las escalares no. Te voy a poner un ejemplo, miren. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 3 y 10 de la tarde. Entonces, las 3 y 10 de la tarde no necesita una dirección, no necesita un ángulo para darse por entendido. Llamamos a dirección ángulo, ¿ya? Dirección quiere decir ángulo. Sentido quiere decir hacia dónde se dirige, ¿ya? Entonces, para dar la hora yo no necesito un ángulo, no necesito, simplemente decimos 3 y 10 y ya está. Entonces, la que no necesite dirección y sentido se le conoce como magnitud escalar, ¿ya? Escalares son aquellas que no necesitan dirección y sentido. Por ejemplo, aparte del tiempo puede ser la longitud. Para dar la longitud no necesito saber la dirección, el sentido, nada. ¿Listo? A ver, ¿cuál es el desplazamiento de una hormiga? Ya, desplazamiento, sí, acá tenemos una magnitud vectorial, ¿ya? Por ejemplo, para hablar de desplazamiento vamos a decir desde dónde, en qué dirección, en qué sentido, hasta dónde, hacia dónde, ¿verdad? Entonces, cuando necesitamos una dirección, un sentido, entonces estamos hablando de magnitud vectorial. Es una magnitud vectorial. Te voy a poner ejemplo. A ver, otro ejemplo de vectorial podría ser la fuerza, ¿ya? La fuerza es vectorial. ¿Por qué? Porque para aplicar fuerza necesitamos saber hacia dónde se va a aplicar la fuerza. Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. ¿Bajo qué ángulo? ¿Qué ángulo tiene que aplicarse la fuerza, ¿no? ¿Bajo qué ángulo tiene que aplicarse la fuerza? Entonces, todo lo que indique dirección y sentido se le va a llamar vectorial, magnitud vectorial. Y aquellas que no necesitan dirección ni sentido se les va a llamar escalar. ¿Listo? Escalar. Listo. Entonces, está clarísimo, ¿no?
Las escalares, nos dice, se caracterizan mediante números reales y en escala adecuada, ¿no? Tienen módulo, unidad, pero no tienen dirección, es lo que mencionaba. Por ejemplo, la temperatura no necesita dirección, la masa tampoco, el tiempo tampoco, ¿listo? Hablemos de vectorial, a ver, hablemos de vectorial. A ver, tenemos magnitudes vectoriales, por ejemplo, involucran un valor numérico, ¿sí? Debe haber un número, pero también debe haber una dirección, ¿ya? Un sentido, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la fuerza necesita sentido, la velocidad también necesita, la aceleración y el desplazamiento también, ¿listo? En realidad hay muchas, estos son algunos ejemplos de vectoriales, ¿listo? Genial. Continuamos chicos. Luego, podemos notar, a ver, vamos a resolver esta práctica, ¿no? La práctica que está en su guía, en la parte de reto. A ver, vamos a resolverla conmigo, ¿listo? Dice, el símbolo de segundo es, bueno, lo hemos visto hace un momento. Segundos, su símbolo es una S minúscula, ¿ya? Una S minúscula. ¿Listo? Una S minúscula, entonces la letra sería, la correcta sería la D. ¿Listo? Luego dice, las, espacios, sirven de base para fijar unidades y en función de las cuales se expresan las demás magnitudes. Wow, está muy sencillo, ¿no? ¿Qué magnitudes sirven de base? Obviamente va a ser físicas, vectoriales, escalares, derivadas, fundamentales. ¿Cuál crees que es? Las que son básicas, las legendarias. Ajá, muy bien, las fundamentales. La respuesta aquí va a ser la letra E. ¿Listo? Luego el tercer ejercicio dice, la unidad de la potencia en el sistema internacional. Ah, hemos hablado de potencia, ¿no? La potencia está descubierta por Watt, ¿no? Bueno, es quien ha patentado el símbolo de unidad, ¿no? ¿Listo? Entonces, la unidad de potencia en el sistema internacional es el Watt. Y usted dirá, profe, ¿y los horsepower, o sea, caballos de fuerza, no es potencia? Sí, también es potencia. Caballo de fuerza también es potencia, pero no está en el sistema internacional. La que está en el sistema internacional es el watt. Por eso vamos a marcar como alternativa correcta el watt, porque la pregunta dice la unidad de potencia en el sistema internacional, dice. ¿Listo? Sería el watt. La unidad watt. ¿Listo, chicos? Muy bien, continuando, vamos a continuar. A ver, borramos esto y avanzamos. Lo siguiente, chicos. A ver, Sistema Internacional de Unidades. Vamos a hablar acerca del Sistema Internacional de Unidades, ¿ya? Esto lo tienen como otro tema, ¿ya? O sea, está en el capítulo 2, si no me equivoco. ¿Ya, chicos? Y nos dice lo siguiente. Magnitudes fundamentales en el Sistema Internacional. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? Ya conocemos, ¿verdad? Son 7. Son estas de acá. Tiene su unidad en el Sistema Internacional, que es el metro. Ahora, usted se preguntará, ¿qué es Sistema Internacional? Ya está. Mira, te voy a hacer un ejemplo. Resulta que hay personas que desean medir, ¿no? O sea, que tienen que medir, ¿no? Entonces, ¿cómo puede medir? Mire, por ejemplo, esta mesa está midiéndose en 1400 milímetros, pero otra persona de repente lo quiere medir en centímetros. Y si da a centímetros, sería 140 centímetros. Y otra persona de repente quiere medirlo en metros. Entonces, puede decir fácilmente 1.4 metros, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay una discordia de saber en qué vamos a medir, ¿no? Entonces, los científicos dijeron, ¿por qué mide uno de una manera, el otro mide en otra manera? Entonces, hay que acordar un mismo patrón de medida. Entonces, le vamos a llamar sistema internacional. Entonces, acordaron que la distancia debe medirse en un mismo patrón de medida a nivel internacional y eso debe ser en metros. La masa a nivel internacional en kilogramos. El tiempo en segundos. ¿Listo, jóvenes? Amperes, candela, Kelvin, mol son unidades del sistema internacional. Y las físicas auxiliares, estas de acá, para hacer hincapié, chicos, en el caso de las magnitudes físicas auxiliares, estas no están expresadas en fundamentales, o sea, no son ni fundamentales ni derivadas, ¿listo? O sea, yo no puedo expresar las físicas auxiliares en función a las fundamentales, escapan de esa regla, por eso se le dice auxiliares, ¿listo? ¿Cuáles son? Más que todo los ángulos, ángulo plano y ángulo sólido. En el sistema internacional el ángulo plano se debe medir en radián, su símbolo es rad. El ángulo sólido debe medirse en estéreo radián y su símbolo es SR. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, espero que esté claro hasta ahí. A ver. Un momentito. Muy bien. Bien, ahora vamos a hablar de la notación exponencial, ¿ya? Vamos a hablar de prefijos. Miren, nosotros podemos medir, ¿no? Nosotros, podemos medir unidades grandes. Por ejemplo, si alguien quiere medir y de repente le ha salido este valor,
¿ya? Pero no vamos a poner todo este valor. Este valor puede reducirse científicamente en 10 a la 9. ¿Listo? Por ejemplo, acá tenemos 1 millón, ¿no? 1 millón lo puedo expresar como 10 a la